al centro de mando allá en Canadá. Dios le bendiga a los hermanos de Colombia, gloria a Dios. Ya tomaron un cafecito, me imagino, o chocolate caliente por ahí. Cualquiera de las dos cosas. Bien, en este día ya estamos a 14, 15 del mes de enero. Qué rápido pasa el tiempo. Hoy quiero leer en Jueces. Quiero compartir algo con ustedes en el libro de Jueces, capítulo 2. Y verso 7 al verso 10 vamos a estar leyendo. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Verso 6 voy a leer. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo en que los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, me gusta esto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Tomen en cuenta eso. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En el capítulo 3, verso 1 y 2, dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociera la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Mire qué interesante. Voy a leer de nuevo. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, conocieran la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Si podría poner un título a esto, quisiera intitularlo Generaciones o Generación que no conoce a Dios. Generación que no conoce a Dios. O una generación que no conoció a Dios. Esa fue una tragedia nacional, una tragedia de grandes proporciones. Quiero centrarme en lo que sucedió primero con Josué. La historia en el libro de los Jueces es muy interesante debido a que la actitud del pueblo cambió drásticamente en relación al Señor. En los días de Josué, no sé si ustedes recuerdan, en los días de Josué, cuando el pueblo sale después de una travesía de 40 años en el desierto, podríamos decir que Israel no solamente fue esclavo 430 años. Si notamos bien, los 40 años que estuvo Israel en el desierto, dentro de sus corazones, dentro de sus pensamientos, todavía existía el pensamiento de la esclavitud. Todavía estaba aquel deseo de estar en Egipto. O sea, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y en ese caso, que Egipto no salía de ellos, entonces se cuenta como esclavitud. Entonces no solamente fueron 430 años, sino que fueron 470 años de esclavitud
y Dios los sacó, pero ellos no querían salir de Egipto. Ellos estaban con su corazón inclinado a Egipto, con su deseo para con Egipto, toda su visión era Egipto. Parecía que Egipto había capturado todo su ser, Egipto capturó su corazón, Egipto capturó su mente, Egipto atrapó sus almas, y el desierto era una forma de descontaminarlos. Los 40 años en el desierto era una forma de hacerles ver al Dios de las imposibilidades, al Dios grande, al Dios de Israel. Y en toda esa travesía para el desierto, Dios hizo grandes milagros, hizo grandes señales, hizo prodigios. De tal manera que recurrentemente estamos viendo que cada necesidad que ellos tenían, Dios las suplía de una manera sobrenatural. Había necesidad de pan, Dios les daba maná. Tenían necesidad de carne, Dios le enviaba codornices. Nacía un bebé, le ponían su túnica, le ponían su calzado, y cuando ellos iban creciendo físicamente, también su ropa iba creciendo con ellos. Necesitaban agua, Dios les daba agua en el desierto. Venían algunas plagas de serpiente, Dios los sanaba de las plagas de serpiente. Sus murmuraciones eran tomadas en mal, pero Dios siempre extendía para con ellos su misericordia. Hubieron grandes milagros, de tal manera que en Hebreos capítulo 4, la escritura dice que el Señor estuvo disgustado con ellos 40 años, pero en 40 años vieron ellos todo tipo de milagros, vieron todo tipo de señales, vieron prodigios de Dios. Dios fue bueno con ellos. Y una de las características de Dios es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, grande en amor, grande en misericordia, grande en bondad. Y Dios siempre estuvo con ellos en el desierto. Moisés fue el que dirigió ese éxodo y la intención era meterlos en la tierra prometida. Debido a que el pueblo hizo que Moisés tuviera un momento de desequilibrio emocional, y luego en ese momento de desequilibrio emocional cometió un error delante de Dios que le costó la no entrada a la tierra prometida. Le causó ese daño. El pueblo llevó a Moisés a tal extremo. Pero el sucesor de Moisés fue Josué. Estoy dando una reseña histórica. Ahora, está Josué llorando la partida de su señor, que era Moisés. Moisés fue el mentor de Josué y está en esa situación Josué cuando recibe el llamado directo de Dios y le dijo al Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, porque tú repartirás este pueblo la tierra por heredad. Ahora la comisión cae sobre la vida de Josué, la responsabilidad cae sobre la vida de Josué. Ahora Josué tiene que levantarse con una actitud diferente. Y la generación de Josué, visto desde el aspecto bíblico, la generación de Josué fue una generación esforzada, fue una generación valiente. ¿Por qué? Porque el líder transmitió ese sentimiento al pueblo. Ahora Josué se levanta, ahora recibe la orden de Dios, ahora recibe la palabra de Dios, recibe dirección de Dios, recibe promesa de Dios. Dios le dice: voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios, el Señor tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Y las recomendaciones de Dios para Josué siguen viniendo y le dice: solamente cuida de guardar en el libro de la ley, no te apartarás de él ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Medita en este libro de día y de noche, no te apartes de él, guárdalo en tu corazón. Viene la reconvención de Dios
para Josué. Y Josué tiene que apegarse a la escritura. Josué tiene que meditar en lo que le va a traer prosperidad. Y debido a eso hay un conocimiento pleno de Dios. Hay un conocimiento de lo que Dios quiere desarrollar. Hay un conocimiento de los propósitos de Dios. Hay un conocimiento del destino. Yo quisiera hablarle a alguien en esta mañana que de repente vive una vida desconectada, una vida sin conocimiento. El estudiar y meditar la palabra de Dios es lo que trae el conocimiento de Dios, es lo que nos trae revelación de Dios, es lo que nos trae una vida totalmente diferente. Y cuando nosotros nos apegamos al libro de la vida, al manual de la vida, al manual de las instrucciones, al manual, a la Torá, como le llaman los judíos, cuando nos apegamos al árbol de la vida, ciertamente vamos a tener vida y vida abundante. El éxito de Josué no radicó en que él era fuerte. El éxito de Josué no radicó que era un gran estratega de guerra. El éxito de Josué radicó en que él se apegó a la palabra de Dios como el manual de las instrucciones. El éxito de Josué fue allegarse al Dios de la salvación, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y al estar apegado él a los principios, a los preceptos de la palabra de Dios, le trajo a la vida convicción. Y la convicción lo llevó a poner su vida, a entregarse por completo y a pelear las batallas que el Señor ponía por delante de él. En eso radicó el éxito de su vida. Ahora, cuando entramos al libro de los Jueces, es interesante la reseña porque dice la Escritura que murió Josué y la generación que sobrevivió a Josué. En todo el tiempo que Josué estuvo vivo, la gente servía a Dios. Pero cuando ya Josué y toda la generación que le acompañó murió, entonces el pueblo ya no sirvió a Dios. Y esa es una gran tragedia. Podríamos decir fue una tragedia nacional en Israel. ¿Por qué? Porque abandonaron. Habían jóvenes, otra generación que se levantó, que no conocía la guerra, no conocía la obra del Señor, prácticamente era ajena a todo lo que el Señor había hecho con Israel y había hecho con el ejército de Israel y todas las grandes victorias que el pueblo había obtenido en los días de Josué. Pero el punto aquí está que el pueblo no conocía a Dios ni conocía la obra de Dios. Y este es un punto crítico al que hemos llegado. Porque si bien es cierto, hay mucha gente que quiere ser salva. Esto es como el pueblo judío, que querían la tierra prometida, querían la bendición de la tierra prometida, pero no querían agarrar la espada para ir a pelear por la tierra prometida. Existen cualquier cantidad de personas que quieren las manos de Dios, quieren la bendición de Dios, quieren las promesas de Dios, quieren todo lo que Dios ha escrito en la Biblia, pero no quieren esforzarse por alcanzar la bendición que Dios ha prometido. En el tiempo del desierto, el maná llovía del cielo, el aire acondicionado llovía del cielo, el aire estaba ya provisto por Dios desde los cielos, la luz estaba provista por Dios desde los cielos, la ropa Dios la ponía, el calzado Dios lo ponía, pero estaban en el desierto. Pero entrando a la tierra prometida, ya tenían que agarrar su espada e ir a pelear por la bendición que Dios le había prometido. En otras palabras, no existe bendición sin esfuerzo. No existe bendición sin sacrificio. No existe bendición sin que yo pueda comprometerme, sin tener un compromiso real con Dios. No hay prosperidad si yo no me apego a los preceptos, si no me levanto de mañana,
si no voy al campo, si no voy al campo de batalla, no hay prosperidad, no hay bendición si yo no me esfuerzo y si no tengo valor para vivir la vida y enfrentarme a los desafíos que la vida me presenta el día a día. Jesús dijo algo que es bastante interesante. Cada día trae su propio mal, cada día trae su propio afán. ¿Qué significa eso? Si yo quiero reinar y vivir una vida de reino, todos los días tengo que levantarme con actitud, con esperanza de conquistar cada día mis bendiciones y pelear todos los días la buena batalla de la fe. Todos los días tengo que levantarme, agarrar el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ponerme el yelmo de la salvación y la coraza de justicia y ceñirme los lomos con la verdad de Dios, ceñirme los lomos, tener fuerza para levantarme cada día y decir, tengo esperanza. Hay un Dios que me respalda, hay un Dios que me bendice, hay un Dios que ha prometido, amén, que todo me saldrá bien si yo me apego a los preceptos, si yo agarro el manual de instrucciones, si cada mañana me levanto con la actitud, con agradecimiento y con esperanza de que este día será un día grande, será un día bueno. Si me levanto con la actitud de decir, este es el día que hizo el Señor, me voy a gozar y me voy a alegrar en él. No importa lo que el enemigo haya planeado, lo importante es que estoy bien armado. Tengo toda la armadura de Dios, tengo todas las armas de la milicia que no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Tengo que conocer la obra de Dios y tengo que conocer a Dios. Y lo que me transmite conocimiento de Dios es, amén, la palabra de Dios. Si yo me apego a la palabra, voy a conocer a Dios a través de la palabra, pero también voy a conocer a Dios a través de las experiencias que Dios me va a hacer vivir con él. Voy a tener testimonio de victoria, voy a tener testimonio de sanidad, voy a tener testimonio de liberación, voy a conquistar la tierra que Dios me ha dado. Voy a hacer proezas, voy a levantarme por encima de mis enemigos y Dios va a aplastar a mis enemigos y los va a poner por estrado de mis pies. Dios va a pelear por mí. Dios va a enviar su ángel delante de mí y a mi retaguardia Dios también va a estar cuidándome y protegiéndome, porque Dios va a estar conmigo donde quiera que yo vaya y Dios va a estar conmigo en todo lo que yo haga y todo lo que yo ponga en mi mano, dice la Escritura, prosperará, porque Dios me va a hacer un emprendedor en este mundo. Tenemos, por cierto, grandes promesas, pero a veces queremos la bendición de Dios sin esfuerzo. Queremos alcanzar todo lo que Dios tiene prometido sin esfuerzo, sin luchar, sin batalla. Queremos que Dios provea todas mis necesidades, pero no tengo la actitud de alabar, de adorar. No puedo levantarme en gratitud a pesar de los días, a pesar de los tiempos, a pesar de las necesidades. No quiero levantarme en gratitud ni en actitud para esforzarme y salir al campo de batalla y decir, voy a conquistar la tierra que Dios me ha prometido, la tierra que Dios me ha dado. Por eso me encanta la actitud de Caleb. 40 años atrás, o 45 años tenía cuando fue a espiar la tierra. Uno de Judá, que era Caleb, y el otro de Efraín, que era Josué, llegaron con un reporte positivo. La tierra que hemos visto en realidad es buena en gran manera. Es como Dios dice que es. Dios no falla, Dios no miente. Aleluya. Ellos vieron la virtud de la tierra y trajeron el testimonio. Aquí están las uvas, aquí están los frutos de esta tierra, es buena en gran manera. Ellos no se fijaron en los gigantes, ellos no se fijaron en las murallas, ellos no se fijaron en los hijos de Anac, ellos no se fijaron en todo lo negativo. Tierra es tierra de bendición. Dios ha dicho la verdad en cuanto a la tierra, pero 10 de ellos miraron todo lo adverso. Ellos no pudieron ver los frutos,
ni la virtud de la tierra. Solamente dijeron, la tierra que hemos recorrido es buena en gran manera, pero eso no nos importa mucho, que la tierra sea buena en gran manera. Lo que nos interesa más de lo que hemos visto es que hay gigantes en esa tierra, hay grandes murallas en las ciudades, están los hijos de Anak, nosotros parecemos langostas, y empezaron a ver empezaron a dibujar todo un diseño negativo de todo lo que vieron. Si nosotros nos levantamos todos los días escuchando noticias negativas, el día se torna oscuro completamente. El día se torna oscuro. Por eso que creo que una de las buenas y sanas recomendaciones es levantarnos todos los días, escudriñar la palabra, llenarnos de las buenas nuevas de salvación, porque los días en este mundo son malos. Y antes de conocer al mundo, tenemos que conocer a Dios. Sabemos que el mundo está lleno de maldad. Aquí en Honduras se están dando masacres a diario. Y cada masacre son de 4 o 5 personas que mueren. Es una mala noticia. Si nos levantamos con esa expectativa, ¿qué masacre va a haber hoy? ¿Qué destrucción va a haber hoy? Yo creo que no nos queda fuerza para seguir peleando. Pero si nos levantamos cada día y buscamos en la palabra de Dios y agradecemos a Dios por un nuevo día, vamos a sentir deseos de seguir viviendo, deseos de seguir adelante. El pueblo de Israel en los días de Josué fue un pueblo esforzado, pelearon. ¿Por qué? Porque cuando estaban en la frontera, 40 años antes, Dios los llevó, vayan a la tierra, vayan y conquístenla. Querían la bendición de la tierra prometida, pero nadie quería levantar la espada para ir a pelear y conquistar la tierra. No hay bendición sin esfuerzo. No hay bendición sin esfuerzo. Maná ya no cae del cielo. En la tierra prometida está la bendición, pero hay que levantarse de mañana. Aleluya. Aunque el maná era también una bendición, había que levantarse de mañana a recogerlo. Pero en la tierra prometida hay que ir a conquistar la bendición. La bendición está puesta, está declarada, está decretada. La bendición ya Dios la puso en este día. Pero alguien tiene que levantarse con actitud y decir, yo salgo en este día, voy por mi bendición, porque tengo promesa de Dios. Y si me toca pelear por mi bendición, voy a pelearla hasta obtener la bendición. Es tiempo de conocer a Dios. En estos últimos tiempos es bueno conocer a Dios. Es bueno conocer la obra de Dios. Para ir finalizando, la Escritura dice que Dios dejó ciudades, dejó algunas naciones para probar a Israel y para enseñarles a aquellos que no conocían la guerra, enseñarles la guerra. Si miramos esa metáfora en todo su contexto, eso significa la siguiente generación, o sea, no todo lo podemos tener de un solo. Los que quieran bendición, ahí está la bendición. Pero si la quieren en verdad, tienen que pelear, tienen que guerrear, tienen que conocer que las cosas en esta vida no son fáciles. Y Dios dejó esas naciones para probarlos, para que pelearan, para que aprendieran a ser guerreros, para que aprendieran a ser valientes y sobre todo para que aprendieran a ser esforzados. ¿Pero qué cree que sucedió? ¿En qué podemos comparar esa generación que se levantó después de Josué con la generación actual? Que todo lo que queremos, lo queremos sin esfuerzo. Que en vez de pelear, entonces negociamos. Porque Israel empezó a negociar y a hacer alianzas con esos pueblos. ¿Y qué sucedió? Redundó en contaminación, en idolatría y eventualmente en destrucción del pueblo. Fueron perdiendo territorio, fueron mezclándose, fueron perdiendo lo genuino que deberían ser. Perdieron identidad, perdieron poder,
perdieron fuerza, perdieron jerarquía, ¿ah? Quedaron a merced de todos sus enemigos y empezaron a invadirlo, porque cuando uno deja de pelear, cuando uno deja de luchar, entonces se vuelve simplemente alguien vulnerable, porque es en la destreza de la lucha, es en la práctica de la lucha que uno se vuelve diestro, pero cuando uno empieza a negociar sus bendiciones, entonces decae. Y eso fue lo que sucedió con Israel, porque fue una generación que no conoció a Dios, la generación después de Josué, no conoció a Dios, ni tampoco conoció la obra de Dios. Esto viene siendo como cuando uno trabajó mucho y todo lo que trabajó lo puso en las manos de sus hijos, que no supieron cuánto le costó al padre ni a la madre toda esa riqueza y toda esa bendición. Y viene el hijo o vienen los hijos, como nunca supieron el valor de eso, vinieron y lo derrocharon por completo hasta que quedaron en la ruina. Tenemos una generación que está acostumbrada solamente a recibir, pero no a esforzarse. Todo lo quieren en bandeja de plata, ¿verdad? Todo lo quieren a la mano. Todo lo que necesitan solamente lo piden y lo reciben. Porque somos padres amorosos a veces y somos gente que no queremos que ellos pasen por donde nosotros pasaron. Ese es el cuento que damos. Pero fíjense que quitar todas las piedras del camino para que caminen por una vía libre no es bendición. Ni Dios mismo practica eso. Dios dijo, no voy a quitar todas las naciones que estorben a Israel o que estorban a Israel, sino que voy a dejar estas naciones para probarlos, para que aprendan a pelear, para que se vuelvan guerreros y que entiendan que la bendición, si la quieren, van a tener que pelear por ella. Dios tiene ese principio, no todo nos lo va a dar. Él quiere ver cuánto nos esforzamos por las bendiciones. Y hay muchas personas que quieren bendición, pero no tienen esfuerzo. Y ya la bendición ahí está, pero tienes que agarrar la espada y salir a pelear por ella. Ese principio está bien marcado en la Biblia. De hecho, todo aquel que se presentaba delante del Señor nunca se presentaba con las manos vacías. Tenía que hacer un sacrificio, llevar una ofrenda, algo. O sea, si quiero conseguir algo de Dios, tengo que dar algo a cambio. Es un principio bíblico establecido, solamente que no lo vemos. Porque nuestra expectativa de recibir es más grande que nuestra expectativa de dar. Y cuando nuestra expectativa de recibir es más grande que nuestra expectativa de dar, entonces estamos a oscuras. Si nuestra expectativa de recibir es más grande que nuestra expectativa de conquistar, entonces siempre nos vamos a sentar a esperar y nunca vamos a conquistar nada. Dios diseñó la vida y diseñó el mundo para que lo conquistemos. El mundo es mío. El universo fue creado para mí y yo tengo que conquistarlo. Dios solo creó un pequeño Edén, pero lo demás era árido. Ahora ya tengo el diseño, tengo el modelo. Ahora tengo que procurar yo crear mi propio jardín. ¿Cómo es? Con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, pero sobre todo con esperanza de la promesa que Dios ya me dio. ¿Qué es lo que me manda el Señor? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es el manual de las instrucciones. Medita en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, sin esfuerzo no hay bendición. Si conocemos a Dios, sin duda alguna, Dios va a estar en nosotros, va a estar con nosotros y en todo lo que emprendamos nos va a ir bien. Vamos a ser emprendedores. En este día yo reto a esta teleaudiencia, los reto, conozcamos al Señor en este 2019. Conozcamos mejor que antes. Conozcámoslo mejor que antes. Pensaba que me estaban haciendo un regalo, dije, voy por él. Gloria al Señor Jesucristo.
Conozcamos al Señor y seamos una generación que se destaque por el conocimiento y por la revelación de Dios en nuestra vida. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Adelante. Shalom alejen para todos. Bendiciones. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermano Ramón Alfredo. Es la verdad que es un honor siempre tenerlo aquí. Gloria al Señor Jesús, siempre. Amén, gloria al Señor Jesucristo, dando palabra. Amén, gloria al Señor Jesús. Palabra que va a edificar nuestras vidas. Amén, y como dijo el hermano, sin sacrificio no hay bendición. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Pero Dios es bueno, fiel y verdadero. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Seguimos saludando a nuestros hermanos. Gloria al Señor que se han seguido. Amén, agregando, conectando. Amén, gloria al Señor. La hermana María Guadalupe Hernández Enrique, que Dios la bendiga, hermana. El hermano Rubén Méndez, la hermana Ángela Espinosa Bolívar, amén, gloria al Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Y seguimos continuando, mis amados hermanos, y damos el lugar, amén, gloria al Señor. Hermano Marvel, desde México, gloria al Señor Jesucristo. Siempre, amén, es un honor tenerlo aquí en Guardianes del Aceite, amén, gloria al Señor. Ha sido de mucha bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Enfoque bíblico, amén, gloria al Señor. Génesis 21 al 24. Así es, mi amado hermano Marvel, ¿correcto? Ok, gloria al Señor Jesús. Entonces, pues, le paso, hermano, los micrófonos, amén, gloria al Señor Jesús. Y explíquenos, hermano, para que también, y creo que también libreta, ¿verdad? Y lapicero para apuntar, amén, gloria al Señor Jesucristo, y que no nos olvide, amén, gloria al Señor Jesús. Bendiciones, hermano Marvel. Amén, gloria al Señor. Muy buenos días a todos los guardianes del aceite. Me da mucha alegría poder estar una vez más aquí con ustedes. Gloria al Señor. De donde nos estén viendo, si es de mañana, si es de tarde, si es de noche. Gloria al Señor, nos da gusto poder compartir y estar juntos unidos en esta visión. Aleluya, en Guardianes del Aceite, esta red internacional de oración, que el propósito es pues despertar a esos valientes para que nos unamos en oración por las almas, aleluya, perdidas de este mundo, y que también oremos para que perseveren los que han conocido ya el camino del Señor Jesucristo, o a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, gloria al Señor, amén. Me toca hoy, aleluya, hablar principalmente de Génesis 22, aunque ayer estaba escuchando de nuestro hermano Ramón Alfredo la parte de Génesis capítulo 21 acerca de cómo Sara concibió ya de 90 años y también la Biblia dice del cuerpo casi muerto, gloria al Señor, de Abraham ya de 100 años, gloria al Señor, y es impresionante cómo él nos estaba compartiendo, gloria al Señor, que genéticamente hablando, o biológicamente hablando más bien, no podría una mujer ya que su matriz, ¿verdad? Ya dejó de producir las células, gloria al Señor, que precisamente permiten pues engendrar un ser humano, y también obviamente Moisés, ¿no? Sin embargo, pues vemos que para Dios no hay imposible. La palabra de Dios dice así: para el que cree todo le es posible, gloria al Señor. Y bueno, ya la palabra de Dios dice que después de estas cosas, aleluya, pues a Isaac nació, gloria al Señor, y Dios probó a Abraham, gloria al Señor, el amor de Abraham, y pues Dios le llamó, y Abraham dijo: heme aquí, gloria al Señor, amén. Y él le dijo: bueno, ahora toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré allá cerca del monte Moría. Y la palabra de Dios nos enseña que no pidió el Señor que sacrificara a Ismael, aunque él ya lo había soltado, sino Dios siempre nos va a pedir que sacrifiquemos lo que amamos, gloria al Señor. Dijo David: no daré sacrificio a Dios que no me cueste, cuando él quería, ¿verdad?, comprar esa tierra para sacrificar a Dios y agradecer a Dios porque había detenido en su mano el ángel. Y él dijo: no daré sacrificio a Dios que no me cueste. Y es porque en este principio de la palabra de Dios, cuando Dios nos pide que sacrifiquemos algo, obviamente no es sacrificio, sino es algo que amamos, sino es algo que nos cuesta, sino es algo que queremos retener. Y Dios nos da precisamente ese mandamiento, aleluya, de que nosotros necesitamos sacrificar
lo que amamos, lo que valoramos, porque entonces si no fuera así, no sería sacrificio. Entonces, una parte importante es que dice, Abraham se levantó de mañana, gloria al Señor, amén, y enalbardó su asno, y tomó los siervos, Isaac cortó la leña, el holocausto, se levantó, fue al lugar que Dios le dijo, y después de 3 días, escúcheme, primero se levanta temprano, ¿no? Prepara todo, prepara a sus siervos, a Isaac, cortó la leña para el holocausto, se levantó, además llevó el fuego, porque más adelante nos damos cuenta que llevó el fuego, y cuando Abraham vio de lejos, después de 3 días de estar caminando, de ir de camino, vio el lugar de lejos, aleluya, Abraham dijo a los suyos, y por eso se llama el padre de la fe, porque algunos dicen, ¿por qué se le llama el padre de la fe? Porque mire la palabra que dijo Abraham. Abraham había recibido la instrucción de sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Entonces, la cuestión es que Dios me lo pidió, yo voy a obedecer, se levanta temprano, prepara todo, camina 3 días en los que pudo haber pensado, ¿por qué Dios me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo? Si eso lo hacen las personas de alrededor, las naciones que no conocen a Dios, porque sacrifican a sus hijos, los pasaban, dice la Biblia, por fuego a Moloc. Entonces, yo estoy pensando en esos 3 días, bueno, pensando que habrá pensado, va a redundancia, ¿no? Abraham en 3 días, porque tuvo 3 días de camino para decir, no, pues, tal vez no quiera ir, o ¿por qué Dios me lo está pidiendo? ¿Acaso Dios ya se volvió como los demás dioses de los otros pueblos que pide que sacrifiquemos a sus hijos? No sé. Entonces, yo creo que la mente de Abraham, aleluya, era un devenir de pensamientos, pero yo estoy convencido que en lugar de pensar, como yo estoy diciendo, lo que Abraham pensó es, tengo al Dios Todopoderoso conmigo. Tengo al Dios creador del universo, tengo al Dios de la misericordia, al Dios que es paciente, al que me ama con amor eterno, al que me dio mi hijo en mi vejez cuando era imposible. Y si Él incluso me lo llegara a quitar a través de la muerte, Él me puede incluso dar otro o puede revivir a este, porque para Dios no hay imposible. Yo creo que la mente de Abraham iba pensando, aleluya, en todas las posibilidades que el hombre tal vez no podíamos imaginar, ¿no? Un hombre común, pero un hombre como Abraham, aleluya, fue premiado por su obediencia. Fíjese lo que dijo, aleluya, aquí en la palabra de Dios, aleluya, el verso 5. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Hasta ahí todo va bien, pero escuche, volveremos a vosotros. Miren, él no está hablando que iba a volver con el asno, él está hablando que iba a volver con su hijo. Él tenía la fe que Dios iba a hacer algo para que él pudiera regresar con su hijo. Y bueno, llega hasta el monte, gloria al Señor. Bueno, antes, dice aquí, algo importante también que quiero recalcar aquí. Isaac era un muchacho, la Biblia no dice la edad, pero estamos calculando que tenía entre 12 y 17 años aproximadamente, y había sido enseñado, aunque la Biblia no dice esta parte, nosotros la podemos interpretar por lo que viene después, porque dice en el verso 7, Isaac habla a su padre, dice, Padre mío, heme aquí, mi hijo, dice, he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces viene la primera profecía del hombre, dada por Dios al hombre, que habla sobre la manifestación de Dios, aleluya, preparando Dios el cordero para el sacrificio, porque dice Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. No dijo, Dios nos va a dar un cordero para que lo sacrifiquemos en el holocausto. No dijo, Dios se proveerá de cordero. Esta es la primera profecía del hombre, aleluya, dada Dios al hombre, que habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne. Y eso es algo impactante. Pero además, gloria al Señor, veo aquí, aleluya, en el verso 7, una información que no está tan explícita, y es que la palabra de Dios no dice que Abraham le dijo a Isaac que lo iba a sacrificar. Sin embargo, entendió que iban a hacer un sacrificio porque tal vez durante los años de su infancia, Isaac había presenciado varias veces sacrificios que su padre hacía a Dios. Y cheque esto, Isaac ya sabía cómo Abraham hacía holocaustos a Dios.
Había leña, había fuego y había un cordero. Pero en esta ocasión, Isaac se da cuenta, hay leña, hay fuego, ¿y dónde está el cordero? Aleluya, amén. Y dice, por eso dice Abraham y profetiza, Dios se va a proveer de cordero para el sacrificio. Bueno, entonces Isaac había aprendido de su padre Abraham a sacrificar a Dios, a hacer holocaustos a Dios, a dar lo mejor de Dios, a Dios, aleluya, a través de los holocaustos. Y era un ritual que Isaac ya conocía. Pero fíjense que le dice, Dios se va a proveer de cordero para el sacrificio. Aleluya. Esa es la profecía hermosa, gloria al Señor. Pero también es hermoso ver cómo Abraham enseñó desde niño a Isaac a hacer holocaustos y sacrificios a Dios. Y hoy los padres también necesitan enseñar a sus hijos, aleluya, a sacrificar a Dios, a dedicar tiempo a Dios, a dedicar ese momento para pasar con Dios, aleluya, de lo mejor, de lo que uno tiene para Dios, aleluya, amén. Nosotros le enseñamos a los niños de escuela dominical, sus padres les dan gasto todos los días, aparten, aunque sea una monedita de lo que diario que reciben, aparten para Dios y lo dan en la escuela dominical. Es importante que los niños aprendan a sacrificar para Dios. Isaac era un muchacho ya, aleluya, y él había aprendido desde su niñez a acompañar a su padre a hacer los sacrificios. Es importante que los hijos también acompañen a sus padres cuando sus padres sacrifican algo para Dios, que sus hijos lo vean, que sus hijos entiendan que están sacrificando algo que a los padres les cuesta, dando algo que les cuesta a sus padres. Aleluya, amén. Porque si usted como padre no enseña a su hijo a sacrificar, cuando esté más grande, no va a querer sacrificar nada porque no lo aprendió de usted. Y eso es una enseñanza sumamente importante, aleluya, además de la profecía que dijo Abraham acerca de que Dios se iba a proveer de cordero. Gloria al Señor, amén. Entonces usted sabe, la obediencia de Abraham era algo asombroso para cualquier hombre hoy en día. Abraham toma el cuchillo, extiende su mano para el cuchillo, está a punto de dejar caer el cuchillo sobre su hijo y Dios le dice, detente, ya sé que me amas, ya sé que tu hijo no me lo negaste, tu hijo, tu único, el amado, tú tienes, no me lo negaste, sé que me amas, mira, alza los ojos, ahí está el cordero, gloria al Señor, amén. Y vieron un cordero atado, aleluya, ahí enredado en la maleza, gloria al Señor, y ya entonces cambió, aleluya, a su hijo, amén, y puso al cordero. Otro punto importante que hay que tratar aquí es la obediencia de Isaac. Isaac sabía que en el sacrificio, en el holocausto, el cordero tenía que morir. Y él supo que él era el holocausto. Yo no veo aquí en la palabra de Dios una riña, un pleito. Isaac se dejó amarrar para el sacrificio. Y es algo importante que tal vez nosotros pasamos desapercibido en muchas ocasiones. Isaac se dejó amarrar. Era un muchacho. Bien pudo haber resistido, pero no, a mí no vas a matar. Yo no, pídele a Dios mejor que mande un animal. Pero él entendió que él era lo que Abraham iba a sacrificar y no se opuso. La Biblia no dice que Isaac se resistió a ser amarrado para el sacrificio en la leña, sino que con cuidado se puso sobre la leña apoyado por su padre porque él sabía que él era el sacrificio. Vemos también aquí no solo la obediencia de Abraham, sino la sujeción, la obediencia de Isaac. Y es un ejemplo para los hijos hoy en día, aleluya, que los hijos deben obedecer a sus padres, incluso aquí Isaac, hasta para ir a la muerte. Y esto es asombroso porque no lo vemos comúnmente. Así que el mérito, gloria al Señor, es tremendo para nuestro padre Abraham, es nuestro padre en la fe, porque dijo, vamos a ir a adorar, vamos a volveremos a ustedes, habló en plural, creyendo que Dios también iba a permitir que Isaac regresara y lo hizo bien, porque Dios es el Dios de la misericordia, gloria al Señor. Pero también vemos acá la obediencia de Isaac, gloria al Señor, que no puso resistencia. Amén. Y Dios bendijo también, aleluya, esa pasividad, y hablo de paz de Isaac y de obediencia, aleluya, a Isaac. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esas son partes importantes que yo quisiera resaltar aquí, gloria al Señor. Y por esto, Dios le bendice a Abraham y le dice que va a ser, aleluya, bendecido, que va a multiplicar su descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, aleluya, amén. Y en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque por cuanto obedeciste mi voz, dice el Señor. Amén. Así que hay una gran bendición
bendición en obedecer y aprender a obedecer la voz de Dios. Y eso es una enseñanza para todos, hermanos. Si usted escucha la voz de Dios en algún aspecto de su vida, obedezca, trate de que Dios tome ese control en la vida de usted, que Dios sea el que le va a ayudar a vencer esta parte que usted tal vez no ha podido solo, necesita la ayuda de Dios para poder vencer en esa situación. Yo sé que el Señor le va a ayudar. Amén. Pero es cuando escuche la voz de Dios, obedezca la voz de Dios, porque si algo que le gusta a nuestro Dios es que obedezcamos la voz del Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y gloria al Señor Jesucristo. Vamos a Génesis capítulo 23. Y en Génesis capítulo 23 observamos la muerte y la sepultura de Sara. Aleluya. Amén. Y recuerde, Abraham era un hombre, gloria al Señor Jesucristo, 127 años vivió Sara, o sea, Sara después de concebir a Isaac, todavía vivió 37 años, gloria al Señor, 36 años después de concebir a Isaac, porque era de 90 cuando Dios hizo el milagro de que tuviera a Isaac. Entonces, 27 años, 37 años más o menos vivió después. Aleluya, amén. Y murió Sara y en Kiriat Arba, que es Hebrón. Y nosotros vemos acá en esta parte, yo quiero hablar brevemente sobre esto, cómo Abraham compró de la tierra de él una porción de la tierra donde estaba la cueva de Macpela y la compró por el precio que era. Aunque este varón, el Señor, amén, este varón de Efrón, aleluya, hijo de Zoar, le dijo, no, pues tómala, es para que entierres a tu muerte, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Tú ve y haz lo que tengas que hacer con tu muerta, te la damos. No, sino dijo, no, te voy a pagar el justo precio. Y miren, hermanos, hay ocasiones en que nosotros somos probados. Aleluya, amén. Abraham era alguien que era un hombre honesto. Así que yo no quiero problemas para el futuro. Esa va a ser la cueva familiar, la sepultura familiar, esta cueva de Macpela donde voy a enterrar a todos mis muertos. Ahí voy a seguir haciendo yo mis espacios para mis muertos y te lo voy a comprar. No quiero problemas en el futuro. O sea, hay una enseñanza aquí de Abraham que dice, aunque a veces lo gratis parece muy llamativo, hay ocasiones en que uno tiene que pedir sabiduría a Dios para decir, no, voy a pagar el justo precio. Y dice la palabra de Dios que le dio el justo precio frente a los hijos de él. Hicieron un trato y lo vieron todo, le pesó la cantidad que le pidió en plata. Y dice la Biblia, quedó la heredad y la cueva que había en ella de Abraham como posesión para sepultura recibida de los hijos de Seth. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque es sumamente esencial. Aleluya, amén, que uno aprenda a hacer tratos para que después no haya problemas. Y en la parte de Génesis capítulo 24, dice la Biblia que Abraham era ya muy viejo, bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Amén. Y Isaac no tenía esposa y Abraham mandó, aleluya, a su criado a buscar esposa. Y nosotros sabemos que encontró a Rebeca, una mujer virgen, preciosa de parecer, una mujer hermosa, pero llegó el siervo a donde estaban los familiares de Abraham, gloria al Señor Jesucristo, amén. Y ahí, gloria al Señor, en la ciudad de Nacor, en Mesopotamia, en la ciudad de Nacor, dice que halló un pozo de agua y el siervo hizo una oración, fíjese, al Dios, dice, de mi amo Abraham, ¿no? Porque no era el Dios de él, dice, al Dios de mi amo Abraham, prospérame. Y empezó a orar en su corazón. Y dijo, si yo, la mujer que yo vine a buscar este lugar, es aquella que me diera agua de beber, que yo le pidiera agua y me diera de beber y le diera a mis camellos, esa es la mujer que va a ser. Ni bien había acabado de hablar esta oración en su corazón cuando venía Rebeca, aleluya, amén, y ella bajó su cántaro, le dio de beber a él, a sus camellos, y había nacido a Betuel, que era hija de Betuel, ¿no? Que era mujer de Nacor, hermano de Abraham. Quiere decir, era pues como la sobrina nieta, no sé, porque era la nieta de Nacor, que era hermano de Abraham. Entonces era familiar directo de Abraham. ¿Y cómo es esto? Dios prosperó el camino del siervo de Abraham porque hizo una oración. Y fíjese, ¿cuáles son las oraciones que Dios
responde, porque es muy importante, hay varias enseñanzas acá, pero voy a hablar de esto. Es muy importante. Dios responde incluso las oraciones que ni siquiera se gesticulan con el lenguaje, con la boca, a través de la boca. Dios responde incluso oraciones que ni siquiera salen de su voz, sino aquellas que se hacen con todo el corazón. Este hombre ni siquiera abrió su boca. Dice que él estaba orando en su corazón. Hay oraciones que Dios va a responder de manera inmediata cuando hay un corazón dispuesto. Aleluya. Y esto yo lo veo aquí en la palabra de Dios. Una oración de un hombre que ni siquiera reconocía que era su Dios, pero era el Dios de su amo Abraham. Este siervo había visto todo lo que Dios había hecho con Abraham, cómo lo había enriquecido, cómo lo había engrandecido. Aleluya. Y solo tenía un hijo, gloria al Señor, amén, y quería una mujer. Y él fue en esa misión. Entonces, él había visto, este siervo durante años, había visto cómo el Dios de Abraham lo había bendecido de otra manera. Sabía que ese Dios era real. Y a ese Dios oró en su corazón. ¿Por qué oró? Aleluya, amén. Porque este siervo que estaba siempre cerca de su amo Abraham, oía las oraciones de Abraham. Aleluya, amén. Y sabía que ese Dios de Abraham respondía. Yo no sé, pero es posible que este siervo sea uno de los que estuvieron ahí en el caminar de 3 días cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y como dijo a Abraham, vamos a ir a adorar y vamos a volver. Yo no sé, pero yo creo que él era uno de esos siervos que había estado con Abraham durante muchos años. Por eso le encomendó una misión tan importante. Y bueno, entonces encontró a Rebeca, gloria al Señor, después de hacer esa oración ferviente en el corazón. Y ahí andaba Labán, que era hermano de Rebeca, ¿no? Como siempre interesado cuando vio los regalos que le hizo el siervo de Abraham a Rebeca, pues luego le brilló el ojo, amén. Y desde entonces ya veíamos que Labán era bien interesado, porque luego vemos lo que le hace a Jacob, ¿no? Pero es muy interesante observar, gloria al Señor Jesucristo, la ascendencia. Amén. Siempre buscaba algo para su descendencia que fuera de la misma familia. Gloria al Señor. Amén. Y también esa es una enseñanza muy importante. La Biblia dice, no os unáis con yugo desigual. Aleluya. Es importante que nosotros busquemos siempre para nuestros hijos, mujeres, y para nuestras hijas, hombres, que sean de la misma familia de Dios. Aleluya. Amén. Ahora ya no es una familia congénita. Ahora es una familia espiritual, los hijos de Dios. Amén. Así que muchachos que están en edad casadera, muchachas, hermanas, hermanos que están en edad casadera, por favor, vean sobre quién ponen sus ojos, órenle al Señor, hagan esa oración como el siervo de Abraham oró y dijo, Señor, haz prosperar mi camino, y pidan una señal. Él pidió una señal y estaba orando en su corazón y Dios respondió esa oración para que Dios le mostrara quién iba a ser la esposa del hijo de su amo. Entonces, usted también puede hacer esas oraciones en su corazón para pedir a Dios que le muestre quién es la persona indicada. Gloria al Señor. Amén. Y padres tienen la responsabilidad de decir, no quiero cualquier esposa para mi hijo, no quiero cualquier esposo para mi hija. Tiene que ser alguien, gloria al Señor, que realmente vaya a ser de bendición. Y nosotros vemos cómo Rebeca fue una mujer incluso que peleó por la bendición de Jacob, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es la elección. Aleluya, amén. Una elección especial, aleluya. Y bueno, gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Rebeca acompañó al siervo, aunque no lo querían dejar ir tan rápido, acompañó al siervo. Y cuando Isaac la vio, dice que se consoló, aleluya, amén, aleluya. Y pues esta mujer le dijeron su propia familia, sé madre de naciones. Amén. Y se cumplió porque cuando Isaac vio a Rebeca, obviamente vio una mujer muy hermosa, pero la tomó, la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, de Sarai. Entonces, nosotros encontramos cómo Dios une a las personas, amén. Y aunque nosotros ahora no buscamos una familia de genética, de sangre, sí buscamos una familia de la sangre de Jesucristo, la familia espiritual. Y es una gran lección para nosotros, aquellos que vayan a elegir, elijan bien, aleluya, amén, pidan la voluntad de Dios, pidan la misericordia de Dios
para que puedan elegir la persona correcta. Es muy importante porque es una decisión para toda su vida. Hágalo en oración, hágalo en la voluntad de Dios. Amén. Y pues aquí quedamos hasta Génesis 24. Ha sido un placer para mí poder dar pequeña reflexión del enfoque bíblico. Amén. Y primero a Dios, pues estamos